Antes de que sigas scrolleando, necesitas escuchar esto, porque lo que está ocurriendo en este momento en las conversaciones diplomáticas entre potencias asiáticas, en los foros de análisis geopolítico internacional y en los debates sobre el futuro del orden económico mundial, te afecta directamente a ti, a tu bolsillo, a la moneda que usas cada día, al futuro del país donde vives, y casi nadie en México lo está explicando con claridad. Aquí va el escenario que los analistas internacionales están discutiendo con una intensidad que no se veía desde hace años. India, la democracia más grande del planeta y la economía de mayor crecimiento en el mundo, está impulsando activamente una reconfiguración de los BRICS 2026, un bloque que hoy representa, según datos del FMI, el 37% del Producto Interno Bruto global. Y en ese proceso de reconfiguración, según analistas especializados en geopolítica latinoamericana, el nombre de México aparece con una frecuencia e insistencia que no tiene precedente en la historia reciente de nuestra diplomacia. ¿Por qué México? ¿Por qué ahora? ¿Y qué podría significar esto para los 130 millones de personas que viven en este país? Eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar hoy en Noti MX, porque este no es un debate abstracto para expertos en traje, es una conversación sobre el lugar que México podría ocupar en el mundo que se está construyendo ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que viene va a cambiar la manera en que ves este país y este momento histórico. Existe un tipo de noticia que no explota en los titulares de televisión, no genera trending inmediato, no tiene una imagen espectacular para una portada, pero mueve el mundo igual. Para entender por qué México está en el centro de este debate, necesitas saber qué son realmente los BRICS hoy, porque el bloque que muchos recuerdan como un acrónimo de economías emergentes evolucionó significativamente. Hoy los BRICS agrupan a naciones que concentran más de la mitad de la población del planeta, reservas estratégicas de recursos naturales y, según datos del FMI verificables, las tasas de crecimiento económico más dinámicas del mundo. Con India ocupando un papel de liderazgo creciente dentro del bloque, los analistas observan una tendencia clara. El grupo busca consolidarse como una alternativa real al modelo de gobernanza económica dominado por el G7. Y para lograr eso, según expertos en relaciones internacionales consultados por medios como Foreign Policy y The Diplomat, el bloque necesita algo que todavía no tiene consolidez. Un puente hacia el hemisferio occidental. Un puente que tenga credibilidad económica, estabilidad institucional y posición geográfica estratégica. Todo apunta, en el análisis de estos especialistas, a que México es el candidato más lógico para ese papel. Aunque hay que ser precisos, no existe hasta ahora una invitación formal pública ni un anuncio oficial del gobierno mexicano en este sentido. Lo que sí existe son señales, movimientos diplomáticos y un debate creciente que vale la pena analizar con seriedad. India no está mirando hacia México por accidente ni por simpatía. Los analistas geopolíticos señalan razones estructurales muy concretas. México es la economía número 12 del planeta según datos del Banco Mundial. Comparte la frontera más transitada del mundo con la economía más grande de la historia. Es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, habiendo desplazado a China en los mercados norteamericanos con un intercambio comercial que en los primeros meses de 2026 superó los 140,000 millones de dólares, según datos de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Para los estrategas del bloque, incorporar a México no sería simplemente sumar una economía más a la lista. Según analistas como los del Consejo de Relaciones Exteriores, grupo de expertos, significaría introducir al debate multipolar a un actor con acceso natural y profundo al hemisferio occidental. Ahora bien, es importante ser claros aquí, México no es miembro de los BRICS. No ha solicitado formalmente su ingreso, y el gobierno de Sheinbaum ha mantenido hasta ahora una postura de diversificación diplomática sin compromisos formales con ningún bloque en particular. Lo que sí es verificable es que la conversación sobre el papel de México en el nuevo orden económico global está ocurriendo, en foros académicos, en medios especializados y en los análisis de los propios gobiernos que integran el bloque. No podemos hablar de esta historia sin hablar de la persona que está en el centro de ella. Claudia Sheinbaum no es la figura que los medios internacionales esperaban en la presidencia de México. Científica de formación, doctora en ingeniería energética, con publicaciones académicas reconocidas internacionalmente. No es el perfil típico del político latinoamericano que los grandes medios financieros acostumbraban proyectar en sus portadas. Y quizás por eso mismo varios la subestimaron. Lo que sí es verificable es que medios como Bloomberg, The Economist y el Financial Times han documentado un cambio en el tono con que el mundo habla de México desde el inicio de su administración. El llamado momento mexicano en términos de nearshoring e inversión extranjera directa es real y está documentado con cifras concretas. Los analistas especializados en política exterior latinoamericana señalan que Sheinbaum ha mostrado una capacidad para mantener lo que ellos llaman equilibrio estratégico, sostener la relación con Washington a través del TMEC mientras diversifica los vínculos económicos y diplomáticos de México con otras regiones del mundo. Ese equilibrio, según estos mismos analistas, es exactamente
el perfil que los países BRICS buscarían en un interlocutor latinoamericano de peso. Aunque insistimos, cualquier escenario de liderazgo mexicano dentro del bloque sigue siendo por ahora un análisis prospectivo, no un hecho confirmado. Aquí llegamos a un punto donde sí podemos hablar de hechos verificables, y son hechos que merecen atención: la desdolarización, el proceso por el cual países buscan reducir su dependencia del dólar en el comercio internacional, dejó de ser una teoría marginal para convertirse en una tendencia documentada. Según datos del FMI, la participación del dólar en las reservas internacionales globales ha caído del 71% en 1999 al 58% en 2024. No es un colapso, pero es una tendencia sostenida que los bancos centrales de todo el mundo están monitoreando. India ha sido particularmente activa en este frente. Ha firmado acuerdos de comercio bilateral en monedas locales con más de 20 países, según reportes del Banco de la Reserva de India, y ha sido vocal respecto a su intención de reducir la exposición al dólar en sus transacciones internacionales. Analistas especializados en finanzas internacionales señalan que si México participara en esquemas similares, el impacto teórico sería significativo. Una mayor demanda de pesos en transacciones internacionales podría contribuir a la estabilidad de la moneda y reducir la vulnerabilidad ante shocks externos. Pero hay que ser honestos, esto sigue siendo un escenario que los expertos analizan como posibilidad, no una política que el gobierno mexicano haya anunciado formalmente. Aquí podemos hablar con total certeza, porque esto sí está documentado, presupuestado y en ejecución. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto real del gobierno mexicano. Conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico a través de un corredor multimodal de 300 kilómetros. Permite mover mercancías entre dos océanos sin depender del Canal de Panamá. Según datos oficiales de la Secretaría de Marina y del Gobierno Federal, el proyecto ha avanzado en infraestructura ferroviaria, portuaria e industrial. Se han establecido polos de desarrollo para el bienestar, zonas industriales diseñadas para atraer inversión manufacturera. Lo que los analistas de comercio internacional señalan, y esto es análisis prospectivo, es que este corredor tiene el potencial de convertirse en una ruta comercial estratégica de primer nivel si se desarrolla a la escala que sus promotores proyectan. La posibilidad de que bloques como los BRICS vean en este corredor una ruta alternativa de interés es lógica desde el punto de vista geopolítico, pero hasta ahora no existe un acuerdo formal entre los BRICS y México sobre este proyecto. Lo que sí existe es un activo real mexicano con potencial geopolítico enorme, y ese activo nadie se lo puede quitar a México independientemente de cómo evolucione el debate diplomático. Seríamos deshonestos si solo te contáramos el lado atractivo de este análisis, porque hay tensiones reales y riesgos concretos. El primero y más evidente: cualquier movimiento de México hacia una mayor integración con los BRICS generaría fricción con Washington. Eso no es especulación, es una certeza basada en el comportamiento histórico documentado de la política exterior estadounidense. Cada vez que un país en la órbita de influencia de Estados Unidos ha diversificado sus alianzas estratégicas de forma significativa, la respuesta ha incluido presiones diplomáticas, movimientos en agencias de calificación de riesgo y campañas mediáticas. Hay ejemplos documentados en América Latina en las últimas décadas. Sin embargo, y aquí está el dato que los analistas consideran el factor diferenciador de México, la interdependencia económica entre los dos países ha llegado a un punto donde las represalias tendrían un costo simétrico para ambos lados. Según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, México es su socio comercial número 1. Los componentes mexicanos están integrados en cadenas de producción que van desde el sector automotriz hasta el aeroespacial. Una ruptura comercial significativa afectaría a estados como Texas, Michigan y California de forma inmediata. Ese es el escudo real de México en cualquier negociación internacional. No es retórica, está en los números. Dejemos de lado la especulación por un momento y hablemos de lo que ya existe entre India y México. Las relaciones diplomáticas entre ambos países han tenido un crecimiento documentado en los últimos años. El comercio bilateral, aunque todavía modesto comparado con el que México tiene con Estados Unidos o China, ha crecido sostenidamente según datos de la Secretaría de Economía de México. India es una potencia verificable en sectores como el farmacéutico, el tecnológico y el de servicios digitales. México tiene capacidad manufacturera, recursos naturales estratégicos y un mercado interno de 130 millones de personas. La complementariedad económica entre ambos países es real y documentada. Los analistas de comercio internacional señalan que existe un potencial de crecimiento significativo en la relación bilateral que todavía no se ha explotado. Lo que sí es análisis prospectivo, y hay que marcarlo como tal, es el escenario donde esa relación bilateral se eleva a una alianza estratégica de primer nivel dentro de un marco multilateral como los BRICS. Ese escenario es lógico, es interesante y merece ser analizado, pero no ha ocurrido todavía de forma oficial.
Llegamos al punto que más importa. ¿Qué significa todo este análisis para el ciudadano común, para la persona que paga su renta, que compra en el mercado, que lleva a sus hijos a la escuela? Hay respuestas que sí podemos dar con certeza. La diversificación de socios comerciales de México es un hecho real y en curso. El nearshoring, la llegada de inversión extranjera directa por la reconfiguración de cadenas de suministro globales, está documentado con cifras concretas del INEGI y de organismos internacionales. Esa tendencia sí tiene impacto directo en empleos, en salarios y en el desarrollo regional. La estabilidad del peso mexicano, que ha resistido mejor que muchas monedas emergentes los shocks de los últimos años, es un hecho verificable con datos del Banco de México. Y el debate sobre hacia dónde va la economía global, si hacia un mundo donde el dólar mantiene su hegemonía absoluta o hacia un sistema más multipolar, es una conversación real que está ocurriendo en los bancos centrales, en los foros económicos internacionales y en los gobiernos de todo el mundo. México no es un espectador pasivo de ese debate, y eso, independientemente de cómo evolucionen los escenarios que analizamos hoy, es algo que vale la pena entender. Quiero que pienses en algo antes de que cierres este video. Hace exactamente 100 años, México emergía de una revolución que lo había dejado devastado, pero con una identidad forjada a fuego. La promesa de esa revolución era simple y radical. Este país y sus recursos son para los mexicanos. Esa promesa tardó décadas en materializarse de forma significativa. Hubo avances y retrocesos, momentos de soberanía real y momentos de dependencia, pero el arco de la historia de México siempre ha apuntado en la misma dirección, hacia la dignidad de una nación que sabe que vale más de lo que el mundo le ha querido pagar. Lo que está ocurriendo hoy, los debates sobre el papel de México en el nuevo orden económico global, el reconocimiento internacional de su posición estratégica, el interés de potencias como India en construir puentes con nuestra nación, es el capítulo más reciente de esa misma historia, contada en el lenguaje de la geopolítica contemporánea, de las cadenas de suministro globales, de los sistemas de pago digitales, de los corredores logísticos interoceánicos, pero con el mismo mensaje de fondo. México no es el patio trasero de nadie. México es un actor con peso real y el mundo lo está reconociendo. No sabemos todavía exactamente cómo va a evolucionar la relación de México con los BRICS. No sabemos qué decisiones tomará esta administración en los próximos meses. No sabemos cómo responderá Washington a cada movimiento diplomático. Lo que sí sabemos, porque está en los datos, es que México llega a estas conversaciones desde una posición más sólida que en cualquier momento reciente de su historia. Y eso importa. Eso cambia el tipo de acuerdos que se pueden negociar, el tipo de condiciones que se pueden poner sobre la mesa. En Noti MX vamos a seguir cada movimiento de esta historia, cada dato verificable, cada acuerdo oficial, cada análisis que valga la pena llevarle a nuestra audiencia con honestidad y contexto real, porque creemos que la información bien contada es la primera forma de soberanía. Suscríbete a Noti MX si quieres análisis como este. No titulares de 30 segundos, no narrativas que confunden especulación con hecho. Contexto real, datos verificables y la honestidad de decirte siempre qué es un hecho confirmado y qué es un análisis prospectivo. Activa la campanita, comparte este video con alguien que creas que merece entender lo que está pasando en México y en el mundo, porque la mejor respuesta a la desinformación es la información bien contada. Esto fue Noti MX. Nos vemos en el próximo video.